Bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias a todos primero a la organización por la invitación y por estar aquí. Tal como decía Raúl, hoy les voy a hablar respecto del capítulo 13 de la propuesta de modificación de NSH 2369, que es la norma de diseño sísmico de instalaciones industriales, ¿ya? A la fecha, dicha norma en oportunidades fue usada para el diseño portuario, en oportunidades no fue usada para el diseño portuario. Hoy por hoy está este capítulo 13 que se hace cargo, y aquí voy a ser súper sincero con ustedes, del diseño sísmico. Nada más que eso. Está fuera del alcance cualquier otro tipo de singularidad que, como ustedes saben mejor que yo, tienen los puertos. No les voy a hablar de vitas, no les voy a hablar de atraques, no les voy a hablar de tsunami, nada de eso. Y la norma intencionalmente evitó meterse en ese mundo para no cruzar aguas, ¿no es cierto? Así que solo hoy día vamos a hablar de diseño sísmico. La idea es que la presentación sea algo conceptual. Les quiero contar un poco la historia de cómo se fue desarrollando la 2369 y no quiero entrar en temas técnicos de cómo calculamos el perno, de cómo se calcula una viga, etc. ¿Ya? Entonces, un poco del contexto general del proceso de actualización. Esto nace por ahí por el 2014-2015 con el anteproyecto de modificación de NSH 2369 que se desarrolla bajo el alero del MIMBU y el Instituto de la Construcción. Esto termina el año 2017 y se genera una propuesta, que es la propuesta de modificación de 2369. Esta propuesta es ingresada posteriormente a INN para transformarse en norma. ¿Ya? INN acepta el documento, se produce el proceso de consulta pública que duró el orden de 2 meses aproximadamente, termina el 2018 y una vez que se reciben todas las consultas, se genera la discusión en el comité INN de toda la norma. Dentro de esa norma aparece también el capítulo 13 que está en discusión. Esto se desarrolló entre el 2018 y el 2022. O sea, fíjense, partimos del orden de 2015 y terminamos del orden del 2022. O sea, son como 7 años de discusión de toda la norma, ¿ya? O sea, es mucha discusión técnica. El 2022 me refiero a hace 3 meses atrás, ¿ya? Así de simple. El documento se entrega, les voy a mostrar algunos datos, se entrega a INN, el comité técnico ya terminó su trabajo y hoy día lo que está haciendo INN es básicamente revisar la formalidad del documento, etcétera, pero en términos técnicos esto ya se cerró, ¿ya? Entonces, algunos datos bien rápidos. Agosto de 2017 se publica la propuesta de modificación o de actualización de NSH 2369. Algunos datos para ser justo con la gente que trabajó ahí. El presidente fue Pedro Hidalgo, profesor emérito de la Universidad Católica, coordinador de la parte de acero, que se vincula mucho con el diseño de muelles transparentes, Ramón Montesinos. Aproximadamente 53 sesiones, que son equivalentes a 6.000 HH hombre aproximadamente. O sea, una cantidad de HH importante. Les dejo abajo esa cosita en azul que dice que quedaron cosas pendientes, porque quedaron muchas cosas pendientes, tanto porque sabíamos que estaban pendientes, como porque después nos dimos cuenta en el tiempo que habían cosas que habían quedado abiertas, ¿ya? A razón de eso, el 2018, 2 meses de consulta pública, 58 personas e instituciones entregaron del orden de 933 observaciones, ¿ya? Y eso de alguna forma indica que quedaron cosas abiertas, ¿ah? Es la norma con más comentarios. Bueno, la norma 2369 es una norma particularmente importante para nosotros. Por lo tanto, era esperable tener un número importante de comentarios, pero 933 fue un poquito mucho, ¿ya? Entonces, nos dio bastante trabajo. A INN le llamó mucho la atención y también lo interesante es que participaran 58 personas e instituciones comentando. En general, comentarán 3, 4, 5, 10 personas, ¿ya? 58 quiere decir que hay interés, ¿ya? Entonces se da inicio al comité INN, 99 personas y 45 instituciones conforman el comité. El secretario técnico de la norma a completitud es Carlos Peña. Hubo reuniones prácticamente semanales y se terminó, como les decía recién, en agosto de 2022. ¿Ya? ¿Cuál fue la filosofía de revisión? Y quiero ir, como les digo, quiero ir mostrando un poquito la historia de esto. ¿Cuál fue la filosofía de revisión? Primero, nunca fue la intención del comité hacer una norma nueva. No, el objetivo era mantener lo que ha funcionado bien y dentro de eso estaba la filosofía y objetivos de diseño, que los vamos a discutir a continuación. Se busca resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Lograr buenos comportamientos frente a sismos más exigentes que lo ocurrido en los últimos 50 años. Teníamos evidencia o tenemos evidencia de terremotos bastante interesantes, fuertes del último tiempo, y lo que se quiere es que una instalación industrial para ese nivel de intensidad tenga un buen comportamiento, cosa que más o menos sucedió luego el terremoto del 2010. Tuvimos algunos aciertos, pero también tuvimos algunos problemas. Entonces, básicamente, la norma se quiso hacer carga de estos problemas, ¿ya? Y no de lo que había funcionado bien.
Se desea lograr que las disposiciones sean entendidas por ingenieros que no están al tanto de la experiencia chilena, por ejemplo, los diseñadores extranjeros. Y esto sí que les pega fuerte a ustedes. Quien incorpora la grúa, quien trae la grúa, no es un ingeniero chileno. Y por lo tanto, muchas veces no tiene la experiencia. Yo voy a ser sincero con ustedes, nuestra norma ha funcionado bien. Eso no quiere decir que sea una buena norma como texto. Lo que pasa en Chile es que el grupo que desarrolló esa norma original de 2003 era un grupo bastante reducido. Los ingenieros estructurales del mundo industrial también son pocos. Por lo tanto, los mismos que la escribieron son los mismos que la aplican y los que vienen debajo de ellos. Por lo tanto, había conocimiento del escritorio. Oiga, don Tomás, ¿por qué aquí dice esto? Por esto. Entonces nosotros hacemos esto. Por lo tanto, quien leía la norma y no tenía esa experiencia, esa relación, muchas veces no era capaz de interpretar lo que realmente se estaba pidiendo. ¿Ya? Eso se quiso mejorar. ¿Ya? Se desea precisar las disposiciones de análisis y eliminar interpretaciones a veces erróneas por parte del usuario de la norma. ¿Por qué destaco eso en azul? Se van a dar cuenta de inmediato. Yo te aseguro que les pregunto a ustedes o a cualquier distintas empresas que diseñan muelles y cada uno les va a decir parámetros de diseño distintos para el diseño de un muelle. ¿Ya? Eso es porque cada uno interpretaba lo que quería de la norma. ¿Ya? Algunas cosas adicionales. La base del diseño estructural industrial, no urbano, chileno, es proveer una considerable sobreresistencia y una ductilidad moderada. ¿Qué es lo que les estoy diciendo con eso? El diseño industrial en Chile no busca que las estructuras desarrollen un comportamiento inelástico o que tengan daño después del terremoto. Eso sí, lo acepta el diseño habitacional. El diseño habitacional tiene el objetivo de cuidar la vida de las personas. El diseño industrial tiene el objetivo de mantener la operación. Por lo tanto, el objetivo de esta norma es superior a lo que la norma urbana o, por ejemplo, las normas de diseño habitacional en otras partes del mundo consideran. En Chile tenemos algunas características que nos hacen distintos. Primero, una sismicidad sin igual. Segundo, no somos un país redundante. Por lo tanto, que me falle un puerto no significa que yo voy a tener 25 puertos que puedan suplir lo que yo estoy haciendo con este uno. Por lo tanto, esa mirada nos hace, o esa realidad nos hace ver al diseño tanto industrial como portuario de una manera distinta que el resto del mundo. Las modificaciones, fíjense, que se proponen buscan garantizar el comportamiento que siempre se ha deseado. Vale decir, no es que cambiamos la filosofía de la norma, no. Lo que nos pasa es que nos dimos cuenta que la filosofía con las disposiciones existentes no se podía cumplir en todos los casos. Por lo tanto, se busca mejorar las cosas que creemos tenían problemas para dar cumplimiento a lo que siempre quisimos. No cambiamos ni subimos los estándares, no, los mantuvimos, pero tratamos que las disposiciones dieran cumplimiento a esos estándares de mejor manera. En resumen, el objetivo primordial es realizar los ajustes, y aquí leo textual, que sean necesarios para mantener los objetivos tradicionales de continuidad de operación y limitación de pérdidas económicas. Eso es lo que busca el diseño industrial. El diseño industrial no está tan preocupado de hacer que la estructura sea más barata. El diseño industrial lo que busca es que se mantenga la continuidad de operación. En una faena minera, ustedes lo saben mejor que yo, 1 hora es aproximadamente $1 millón. Por lo tanto, si yo le digo que pongamos una columna más grande como ingeniero estructural, respecto de que en el futuro pueda tener un eventual daño, evidentemente no tiene ninguna comparación. Fíjense lo último que les pongo. Generación de nuevos requisitos para deficiencias o para ausencias reportadas. De nuevo podría hacerle la pregunta a todos ustedes, a cualquier oficina, ¿qué es lo que dice la NSH 2369 actual respecto del diseño de obras portuarias? No dice nada. ¿Y cómo podemos decir que es la norma para hacer diseño de puerto? ¿Sí? Entonces, por eso, agrando la palabra ausencia. Se usaba, pero en ninguna parte de la norma decía qué cosa había que ocupar para diseñar una unión vía columna, para establecer las fuerzas laterales, para hacer el análisis conjunto entre la grúa y el tablero. En ninguna parte decía nada. Solo tenía una exclusión de los muros gravitacionales. Lo único que decía. Lo único. Y lo voy a mostrar aquí. ¿Ya? Exacto. Entonces, de acuerdo a esto, aparecen nuevos capítulos. Dentro de ellos, el capítulo 13, que es el que vamos a discutir hoy día. Algunas características de la infraestructura industrial. Son sistemas diversos, o sea, como decía don Ramón Montesino, la norma industrial se tiene que ocupar para diseñar una fábrica de mermelada y para diseñar estos pequeños puertos que tenemos aquí, ¿no? O para diseñar el stockpile de la minera más importante que existe en Chile.
Por lo tanto, es demasiado diversa, ¿ya? Y, de alguna forma, hay que escribirla con cuidado para que sea suficiente para esta diversidad. Sin duda que tiene un impacto económico importantísimo. Lo que les comentaba respecto a la redundancia, no somos muy redundantes. Cualquier falla puede generar un impacto ambiental importantísimo y así un montón de condiciones más. Por lo tanto, yo les muestro aquí cuáles son los objetivos de desempeño de un diseño sísmico tradicional. Lamentablemente el láser no funciona, o sea, no se ve aquí. Pero si ustedes observan esto que está aquí, es lo que se define como objetivos básicos de diseño. Esto es lo que se considera para diseño habitacional. Si ustedes, para darles solamente un ejemplo, en un terremoto que tiene, no se ve bien, pero 475 años de periodo de retorno, uno esperaría, en un diseño básico, que se salve la vida, life safety. En el caso industrial, nosotros estamos un poco más atrás. En el caso portuario, vamos a estar un poco más atrás. Y vamos a definir esto como un objetivo para controlar eventuales peligros mayores. Por lo tanto, para ese mismo nivel de demanda, lo que nosotros queremos es que una estructura industrial o un puerto clasifique como una estructura que se mantenga operacional. Y para un sismo más severo, que tenga periodo de retorno de 1000 años, bueno, eventualmente ahí vamos a proteger la vida, porque es un terremoto particularmente intenso. Pero con un terremoto de diseño, esta cosa tiene que seguir funcionando. Ese es el objetivo. Eso es lo que siempre ha dicho la norma. Continuidad de operación en la industria. ¿Cómo lo chequeamos? Había que seguir la norma nomás. ¿Qué es lo que pasó en el terremoto del 2010? Experiencia nacional. Yo destaqué 3 tipos de fallas típicas que vimos en Puerto. Pueden haber muchas más, pero son las 3, por lo menos que nosotros en el comité pensamos eran las más importantes, de las cuales nos pudimos hacer cargo de 2. Primero, equipos. ¿De qué me sirve que el pilote, de qué me sirve que la viga, que el tablero funcione perfecto si se me caen las correas? Bueno, no se cumple con el objetivo de operación. Por lo tanto, si ustedes leen la norma actual, ¿qué es lo que dice? Así se calcula la viga, así se calcula el pilote, así se calculan las fuerzas, pero nunca se hace cargo de nada de esto. ¿Sí? En diseño portuario, al menos teníamos que poner un comentario que dijera, tenga cuidado con los equipos. O mire los equipos de una manera alternativa. Haga un análisis conjunto, chequee si las deformaciones son toleradas o no por los equipos, etc. Les voy a decir con esto que la norma da la receta para todo, la nueva, de ninguna manera. Pero al menos prende luces de lo que uno debiese mirar. ¿Ya? Descarrilamiento de grúas. ¿Cómo se calculan las grúas con la norma actual? Como uno quisiera. Así de simple. Y ese fue el resultado en algunos casos. Detallamiento. Mucha falla frágil. Mucha falla frágil. Mucha falla en unión a pilote, tablero, pilote, viga, etc. Suelos. Aquí no nos pudimos hacer cargo. Aquí soy sincero. La norma no se hace cargo de suelos ni para obra portuaria ni para diseño tradicional. Se establecen demandas para distintos suelos, pero fenómenos como la liquefacción, lateral spreading, etc., no aparecen en ninguna parte. ¿Para el mundo minero eso es un gran problema? No. Generalmente tenemos suelos buenos. ¿Para el mundo portuario es un problema? Probablemente el más importante. ¿Ya? Por lo tanto, aquí lo que levanta la norma en los comentarios es hay que hacerse cargo de esto. Los proyectos necesitan unas buenas mecánicas de suelo. Se establecen algunos requisitos que el mecánico nos debiese entregar, pero la norma en sí misma no se hace cargo de esto. ¿Ya? Nos hacemos cargo, de alguna manera, de los 2 primeros. ¿Ya? ¿Quién se hace cargo de esto? ¿Qué y dónde tenemos que mejorar? Porque pensemos que no conocemos la 2369. Yo les digo, tuvimos todos estos problemas. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es el documento técnico que tiene que hacerse cargo de eso? Aunque no me crean, hasta el año 2010 nadie tenía idea. Nacía esa pregunta, ¿existen disposiciones para diseño de estructura marítimo-portuaria en Chile? Veamos. ¿Qué norma rige el diseño sísmico de estructuras marítimas? NSH 433, diseño sísmico de edificios. Lo que dice ahí es que no se hace cargo de los puertos. Perfecto, la descartamos. Les aseguro, yo he participado en muchas revisiones de muelles, he participado en juicios y hasta el 2010 muchas personas defendían el hacer diseño de muelles con la norma hecha para casas, para edificios.
¿Había alguna norma, alguna ley que dijera que no se podía? No, no había nada. ¿Ya? Norma NSH 2745 es la que se ocupa para hacer diseño con aislación sísmica. Dice claramente que esta norma no incluye el diseño de edificios. Disculpen. Esta norma está pensada para edificios y para ensayos de los aisladores. Tampoco se hace cargo de los puertos. ¿Hay muelles con aislación sísmica? Sí. ¿Cómo se diseñaron? A juicio del ingeniero. ¿Ya? Disipación de energía. 1.4. Los conceptos de esta norma pueden ser aplicados a otros tipos de estructuras. Interesante. Como por ejemplo instalaciones industriales, puentes, plantas eléctricas, instalaciones portuarias, entre otras. Fíjese lo que dice al final. Los cuales deben cumplir además con los requisitos establecidos en sus respectivas normas de diseño. ¿Cuál es la norma de diseño de los muelles? Hasta ahora no hemos encontrado. 2369. Y aquí está lo que decía Raúl. Esta norma establece los requisitos para el diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales, ya sea livianas o pesadas. Ahí uno podría decir, bueno, un muelle es una estructura industrial. Desarrolla procesos industriales, por lo tanto, pensaríamos que esta es la que aplica. Y después pasa lo que decía Raúl, punto 1.2, donde destaco, dice, no se hace cargo de muelles gravitacionales. Como decía la palabra muelles, en muchos proyectos se descartó el uso de esta norma porque es muelles. Pero ahí ustedes son expertos mucho más que yo, todos sabemos que ese es un tipo de muelle. Y hay muchos otros. ¿Ya? Por lo tanto, para todos los fines prácticos, uno podría concluir que esa es la norma. Bueno, esto cambió el 2013, cuando aparece la Guía de Obras Portuarias, ¿ya? Que fue desarrollada por la DOP y por Worley ex ARA. Hay algo entre medio. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? En su punto 3.17, análisis sísmico. El análisis sísmico de estructuras marítimas portuarias se deberá realizar de acuerdo con la norma chilena NSH 2369 del 2003, junto a las consideraciones especiales inherentes a cada tipología estructural. Pero la norma no dice nada dentro. No hay tipología estructural de tipo portuaria, marítima, de ningún tipo dentro de la 239. Por lo tanto, seguía siendo letra muerta. Da lo mismo. Lo único que podíamos concluir al menos es que alguien se había hecho cargo de decir que la 239 es la norma de diseño portuario. Y eso nos abrió las puertas para cuando hicimos esta modificación, decir, dado que este documento manda la 2369, bueno, nosotros 2369 nos vamos a hacer cargo de establecer requisitos para el diseño de obras portuarias, o al menos lo que está hoy por hoy, muelles transparentes. ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema de esto? Uno dice, ok, 2369 es la norma. ¿Qué pensaron los diseñadores de 2369 en la definición original? Bueno, en una nave que cubre el chancador primario de cualquier minera. En un edificio que toma los ciclones, que toma las celdas de flotación, que toma los cajones de pulpa de una estructura minera. ¿Ustedes creen que pensó en esto? Nunca pensó en un tablero con las patitas en el agua. Nunca. ¿Ya? Hablemos un poquito respecto de las cosas que la norma 2369 decía respecto al diseño portuario. Factor de modificación de respuesta. Hay ausencia de una definición específica. Amortiguamiento estructural. Esto es lo que hoy día dice la norma. Hay una ausencia de definición específica. Requisitos de detallamiento para el diseño de puertos. Ausencia de definición específica. Requisitos de diseño de anclajes o fichas. Ausencia de definición específica. Requisitos de serviciabilidad, vale decir cómo estimamos las deformaciones, cómo controlamos las deformaciones. Ausencia de definición específica. Definiciones para la interacción suelo-estructura. Ausencia de definición específica. Definiciones para análisis de estabilidad de grúa. Ausencia de definición específica. La 2369 no dice nada respecto a muelle actual. Nada, cero. ¿Qué hacemos entonces? Si fuéramos a la letra de la 2369 actual, en su ítem número 2, que es el que define los factores de modificación de respuesta, rápidamente les voy a comentar qué es eso a nivel grueso. No se ve bien ahí, pero otras estructuras no asimilables a las restantes en la lista. ¿Ya? En la lista ustedes encuentran marcos de momento, marcos arriostrados, silos, estanques, etc. Nunca sale un muelle. Por lo tanto, habían algunos que interpretaban que un muelle se parece a un marco
Habían otros que interpretaban que un muelle con cuplas se parece a un marco rostral, y hay otros que interpretaban que en realidad no se parecen. Y hay otros que interpretaban que en realidad no se parecen nada. Y por lo tanto, ese era el parámetro que había que usar. Fíjense en lo siguiente. Los muelles en Chile están todos en zona 3, la zona de sismicidad más alta de Chile. Si nosotros fuéramos leguleyos, tendríamos que diseñar los muelles, si leyéramos bien la norma, con un R igual 2 y un amortiguamiento del 2%. Eso es sinónimo de un coeficiente sísmico del 60%. ¿Qué es eso? Si el muelle pesa P, 60% de P hacia el lado. Eso es poco, eso es harto. Es un bombazo. Eso es un bombazo. ¿Ya? Casi que pesa lo mismo para el lado que para abajo. ¿Ya? Se dio vuelta la gravedad, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se diseñaron los muelles en Chile o cómo se siguen diseñando? Basado en el criterio y la lectura selectiva de 2369. Y eso yo creo que para nosotros los técnicos sí que da miedo. ¿Qué es lectura selectiva? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué entiendes tú? Bueno, cualquiera puede entender lo que quiera. ¿Ya? Entonces, algunos podrían tener esta lectura un poquito más precisa y diseñar el muelle con 0,6G. Otros podrían asimilar esto a que como el pilote con el tapón se une a una viga de hormigón armado, esto es equivalente a un marco de hormigón armado y por lo tanto tengo un R igual 5 y un amortiguamiento del 5%. Eso nos da un coeficiente sísmico de 0,18. Vale decir, yo podía diseñar este muelle y al lado mío, otro ingeniero podía tomar la decisión de diseñar con 1/3 de esa fuerza. ¿Cuál es el objetivo nuestro en general de los ingenieros estructurales? Mantener el riesgo relativamente uniforme. Bueno, eso está lejos de lograr aquello. ¿Ya? Rápidamente, un poquito de concepto de esto del factor de modificación de respuesta. Si yo en este gráfico pongo en el eje Y la fuerza con la que voy a diseñar la estructura, en el eje X el desplazamiento de la estructura, que sería más o menos lo que tenemos allá a la izquierda, piensen ustedes lo siguiente. ¿Qué es el terremoto? ¿Es una fuerza o es un desplazamiento? ¿Es un gigante que le pega al muelle o por el contrario es un movimiento del suelo? Es un movimiento del suelo. Por lo tanto, el terremoto entra por el desplazamiento. ¿Sí? Si yo tomo la decisión de que el muelle responda elástico, vale decir que no tenga ningún tipo de falla, esa sería la respuesta. Esa respuesta F sub E sería la respuesta que tendría un sistema diseñado con R igual 1. No hay reducción. Eso es caro. ¿Ya? Entonces nosotros tomamos la decisión y podemos decir un R igual 2. Y diseñamos para la mitad de la carga. ¿Qué significa eso? Que el muelle tiene que tolerar la misma deformación, porque el terremoto no tiene idea si yo diseñé el muelle con 3, con 4, con 5, con lo que sea. Tiene que tolerar la misma deformación, pero con un comportamiento distinto. Aquí, elástico, aquí llego hasta un punto, que es la capacidad que tenga la estructura, y me deformo plásticamente, ojalá que tenga la capacidad de llegar hasta acá. ¿Ya? Después puedo tomar la decisión de diseñar con R igual 4. Recién yo les dije que algunos diseñaban con R igual 5. Ahora, llego hasta aquí, la estructura dice, no tengo más resistencia elástica, me empiezo a deformar. Y tengo que ser capaz de llegar al desplazamiento que el terremoto va a imponer al sistema estructural. ¿Qué significa esto en términos de ductilidad? Acuérdense ustedes que ductilidad es la deformación última sobre la deformación de fluencia. Eso significa que en el primer caso no hay requisitos de ductilidad, en el segundo hay del orden de 2, en el tercero hay del orden de 4. Cuando el terremoto termine, evidentemente se va a devolver la respuesta elástica, la deformación elástica. O sea, vamos a bajar así. Todo esto que está aquí es deformación residual, daño. Eso quiere decir que en la medida que yo bajo la resistencia, subo la demanda de ductilidad, que es sinónimo de daño, y aumento la deformación permanente. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. En este caso, podríamos tener menor peso estructural, pero probablemente vamos a tener alta demanda de ductilidad, o tendríamos altas demandas de ductilidad, y probablemente necesidad de reparación y reposición de elementos. Reforzar una estructura de acero aquí en tierra no es tan complicado. Fallo una diagonal, la saco, pongo otra. Ir a meter un viejito a soldar debajo del tablero es bastante más complicado. Por lo tanto, lo primero que uno tendría que decir es, ¿acepto el mismo comportamiento para una estructura normal respecto de lo que aceptaría para un muelle? Yo creo que para todos es evidente que es no. ¿Ya? En el caso del R igual 2 y el amortiguamiento del 2%,
Grande demanda de material, van a salir unos pilotos cototos, van a salir vigas grandes. Baja demanda de utilidad, probabilidad de daño muy bajo, sí, pero eso es mucho. Muy difícil de diseñar un puerto para ese nivel de carga, ¿ya? Por lo tanto, 2369 dice, vamos a tener que definir algo que esté entre medio. Algunos conflictos de lectura del diseño en la norma. Muelles o tableros con pilotes verticales. ¿Esto es un marco resistente a momentos, igual que cualquier edificio? Aquí se tiene que cumplir el criterio de viga débil, columna fuerte. En edificios de marcos de momentos tiene que fallar la viga, no puede fallar la columna. Porque si falla la columna, es sinónimo de que pierde el edificio. En este caso en particular, si falla la viga, puede ser la viga del riel. Por lo tanto, deja de operar la grúa. ¿Tiene que tener este sistema porque se parece el mismo objetivo de desempeño? No, nosotros opinamos que no. En el caso de pilotes inclinados, esto es un marco restado concéntrico, excéntrico. Hay que aplicar la level test que se le pide una diagonal. O sea, estos pilotes, estas cuplas, ¿son en efecto diagonales? ¿O son simplemente columnas? Tienen que tener el mismo comportamiento que una diagonal de un edificio convencional. Y les pregunto algo que es más complicado de alguna forma, o más evidente, mejor dicho. Las cuplas son los anclajes. La 2369 pide que los anclajes de las estructuras fluyan. Claro, hacer fluir un anclaje es fácil. Hacer fluir un pilote con la ficha es prácticamente imposible. Bueno, no respetemos entonces, no respetemos el que el pilote tenga que fluir. Pero ¿para cuánto diseñamos la ficha? ¿Diseñamos la ficha para una demanda reducida por 5? ¿Eso quiere decir que acepto que el pilote eventualmente pueda deslizar? ¿Acepto que el pilote se pueda salir del tablero? ¿Acepto que tenga daño el pilote? Claramente son animales distintos. La pregunta aquí entonces es, ¿quién va a disipar la energía? ¿Hay algún elemento que sea capaz de disipar la energía en el muelle? ¿Queremos que disipe energía el muelle? ¿El anclaje es capaz de fluir? ¿Qué pasa con la estabilidad de la grúa con fuerzas reducidas? Esto de reducir las fuerzas es un arreglo de nosotros los ingenieros estructurales para diseñar algo un poquito menos costoso. Pero el material tiene que tener la capacidad de formarse inelásticamente, tiene que tener ductilidad. ¿Qué tiene que ver eso con la estabilidad de la grúa? ¿Ah? Nada que ver. Hacemos los análisis de estabilidad con 1/5 de la carga real que creemos que puede llegar al sistema. Bueno, ¿qué significaba eso? Que todas las grúas en las cuales se le hacía análisis de estabilidad, ninguna tenía ninguna tracción. Ninguna se descarrilaba, ninguna necesitaba nada. Pero viene el terremoto y resulta que sí pasa. Si usted hace el mismo análisis con R igual 1, resulta que todas las grúas se levantan. ¿Ya? Que fue lo que se observó. Fuimos a mirar, entonces, dado que no teníamos ninguna disposición, fuimos a mirar qué es lo que decían los códigos internacionales de diseño sísmico portuario. En particular nos concentramos en dos. En el AC6114, que es el de los norteamericanos, y también en este criterio de diseño sísmico de Long Beach. Finalmente nos quedamos y miramos este. Yo les digo de inmediato que implementar esto en Chile es prácticamente imposible. Sería cambiar radicalmente la forma de diseñar los sistemas estructurales. En Chile se diseña para fuerzas. En este código se diseña pensando en desplazamientos. Ni siquiera teníamos la capacidad, ahora más o menos la tenemos, en ese tiempo de establecer cuánto es el nivel de desplazamiento que creemos que el muelle tolere. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se dijo? No hay ninguna posibilidad de adoptar esta guía para la realidad chilena. Y mantuvimos el concepto de diseño por fuerzas. ¿Ya? Entonces, adoptamos conceptos y objetivos de desempeño de ACE 6114 como referencia. Sin embargo, la metodología de diseño-análisis se mantiene de acuerdo a la práctica chilena, que es decir, tomo un espectro, lo reduzco, tengo una fuerza y diseño para eso. Nace el capítulo 13, por lo tanto. Estructuras marítimas de tipo muelle transparente. Fíjense que el nombre cambió respecto al original. Originalmente se llamaba estructuras marítimo-portuarias. Y en la medida que estábamos discutiendo en el comité, nos dimos cuenta que teníamos la capacidad solo de hablar de muelles transparentes y que había un sinfín de otros sistemas estructurales que son parte del diseño portuario, que no teníamos cómo manejarlo hoy por hoy. Por lo tanto, quisimos achicar el alcance. Ojalá, en unos años más, les voy a comentar algo. 2369 nace como un capítulo de 433, como el capítulo que iba a ser para estructuras industriales dentro de la norma sísmica de Chile.
finalmente nunca se incorporó y nace una norma de manera independiente. Por eso, aquí el objetivo fue hacer un capítulo que fuera absolutamente autocontenido, de manera tal que en el futuro se saque ese capítulo y se transforme en una norma de diseño sísmico de obras portuarias, pero que contemple la mayor diversidad de cosas que se puedan considerar y que incorpore el suelo y que incorpore muchas otras cosas. Ese es el objetivo de hacer un capítulo único. Lo mismo pasa con el capítulo 14, que es para centrales de generación de energía. ¿Cuál es el alcance y el objetivo de este capítulo? Estructuras con un único nivel de tablero de operación, construidos sobre pilotes apoyados en el fondo marino. El estado límite de continuidad operacional durante un evento de diseño, vale decir, las disposiciones tienen el objetivo, y hemos hecho análisis de desempeño no lineal para ver si efectivamente lo estamos cubriendo, tiene el objetivo de que para demandas de nivel de diseño se mantenga la continuidad operacional. ¿Qué quiere decir esto? Para un terremoto que tenga un periodo de retorno medio de 475 años, que es equivalente a un evento que tiene 10% de probabilidad de excedencia en 50 años, la estructura prácticamente no tenga daño y pueda seguir operando. ¿Qué es lo que decía la norma antes? Que resista un terremoto severo. ¿Qué es un terremoto severo? Bueno, aquí le pusimos números. Aquí le pusimos severo es 975 años. Diseño es 475 años. Protección del tablero. El eventual pequeño daño que esperemos que se desarrolle o que se pueda desarrollar, queremos que se vaya hacia los pilotes. Es muy mínimo. No quiero decir con esto que queremos que se nos corte un pilote, no. Pero no queremos que se dañe el tablero porque eso complica mucho la operación. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. Las disposiciones que ustedes van a observar, va a tener este capítulo, proveen un nivel de ductilidad para controlar eventuales fallas frágiles durante un terremoto extremadamente severo. Vale decir, si no viene el de 475 años, sino que llega el de 975 años, o por ejemplo el de 2500 años, que no se desarrolle una falla frágil. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que para el nivel de intensidad de diseño esperamos que haya un comportamiento esencialmente elástico. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque las normas, cuando tienen una definición elástica, normalmente lo que hacen es liberar los requisitos de ductilidad. Aquí no se liberaron del todo. Porque sabemos que en Chile los terremotos son fuertes y por lo tanto, si por ejemplo ocurriese de nuevo un terremoto como el de Valdivia, les aseguro que algo de daño vamos a tener. Pero lo que no queremos es que ese daño sea frágil. ¿No? Por lo tanto, aparece esta tabla que está aquí. Esto no existía antes, ustedes lo vieron recién en la tabla. ¿Qué tenemos? Una tabla definida, o que define, mejor dicho, factores de modificación de respuesta. Fíjense que nos movemos entre 3 y 3,5. ¿Ya? Eso quiere decir, no estamos ni llegando al 5, ni tampoco estamos pidiendo el 2. Como les dije, entre medio. ¿Ya? ¿Hay mucho análisis aquí? No, entre medio. ¿Ya? Se limita el nivel de... otra cosa interesante. Se nos entrega un nivel de amortiguamiento. Fíjense que se considera que el agua puede aportar un poco de amortiguamiento. Por lo tanto, se considera que hay poco daño y por lo tanto los amortiguamientos no son tan altos, pero después se agrega un puntito, producto del amortiguamiento que el agua puede proveer. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense lo que les puse aquí a la izquierda. Se limita el nivel de incursión inelástica a través de valores R menores a los comúnmente definidos en edificios industriales. El estándar marítimo debiese ser levemente superior al de tierra. ¿Qué significa esto? Lo que les decía recién. Ir a reparar una columna, ir a reparar una diagonal en tierra, es mucho más fácil que ir a hacerlo en un muelle. Por lo tanto, no tiene ningún sentido filosófico o de objetivos que yo espere que los dos sistemas desarrollen el mismo comportamiento. Se establece un nivel de amortiguamiento consistente o consecuente con los R definidos, pero se reconoce el amortiguamiento provisto por el agua. ¿Ya? Se reconoce, disculpen, lo repito, que reparar un elemento, un perno anclaje, etcétera, es bastante más factible que la reparación de sistemas construidos sobre el nivel del mar. Aparecen muchas disposiciones, y aquí no me voy a meter en el detalle técnico, pero aparecen muchas disposiciones respecto de cómo vamos a diseñar las conexiones pilote, viga, tablero. Se establecen fuerzas de diseño para esas conexiones, etc. No se desea que se desarrolle incursión inelástica. Se desea que haya un comportamiento esencialmente elástico. Las fichas deben considerar un dimensionamiento a través de cargas amplificadas por un factor. Da lo mismo el factor en este momento. Fíjense que esto es, antes teníamos o el piloto eventualmente va a deslizar o eventualmente el que iba al detalle de la norma lo trataba de hacer fluir.
Bueno, ninguno de los dos escenarios era algo que parecía razonable. Por lo tanto, en este caso se dice, los pilotes no queremos que disipen energía, no queremos que haya disipación producto del arranque, y por lo tanto vamos a establecer un poco más de fuerza, ¿ya? No se acepta potenciales fallas de extracción o deslizamiento de pilotes. Siempre, en todo caso, les comento que la norma tiene una disposición que dice, usted puede hacer un análisis especial, más sofisticado, usted puede hacer un análisis muy sofisticado del suelo, usted puede hacer un análisis muy sofisticado de la estructura, puede hacer modelos no lineales, y eso se abre un capítulo completo, que es extensivo a todos los sistemas estructurales de la norma, en donde usted con un mejor análisis va a poder, de alguna forma, demostrar cosas distintas a este código prescriptivo, ¿ya? Se abre y se define también esa posibilidad. Las cuplas sísmicas o los chevrones van a tener que considerar el desequilibrio de carga en pilotes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene una cupla y el terremoto es muy fuerte, eventualmente el pilote que está comprimido puede pandear. Si el pilote que está comprimido puede pandear, se produce un desbalance de fuerza. Por lo tanto, la vía que toma a ese pilote, bueno, va a tener unas consideraciones especiales, ¿ya? Me voy a apurar un poquito. Detallamiento, bueno, más de lo mismo, ¿ah? Vamos a mirar de mejor manera estas cosas. Hay muchas disposiciones respecto a cómo tenemos que diseñar los nudos, ya sea nudos de acero, ya sea nudos de pilotes con tapón, con pilotes de acero, o ya sea sistemas de pilotes de hormigón con vigas de hormigón, ¿ya? Esto no existía. O sea, no existía nada respecto a esto. Por lo tanto, sí hay disposiciones que van en la dirección de proteger ¿qué cosas? Lo que conversábamos recién. Detallamiento frágil, las uniones. No había nada. Bueno, ahora sí hay cosas, ¿ya? Se incorporan disposiciones para el detallamiento de muelles con aislación sísmica. ¿Aplica la 2745, lo que discutíamos recién? Sí, pero miren lo que dice en el paréntesis, salvo indicación contraria. La norma industrial tiene definiciones, vale decir, dice, ¿usted puede ocupar 2745? Sí, pero más todas estas cosas, ¿ya? Y más todas estas cosas van en la dirección de darle el tenor a la estructura, de estructura industrial, y no pensar lo que pensó 2745, que son solo edificios, ¿ya? Se establecen límites de amortiguamiento para que la gente no intente poner dispositivos que amortiguen de manera maravillosa, que en el papel parezca que sean extremadamente maravillosos, pero que en la realidad podrían desarrollar comportamientos no favorables. Por lo tanto, se ponen límites en esa dirección. Y fíjense esto que está aquí, que es sumamente importante, lo último. Esto es algo que no aparece en la norma actual de aislación sísmica. Se establece que tiene que haber factibilidad de recambio y inspección. No voy a nombrar, pero ustedes saben que cuando el muelle que tiene aislación vino el terremoto y si eventualmente se querían cambiar los aisladores, era particularmente complejo, ¿ya? Si se fijan aquí, por eso les puse este detalle, hacer consolas, hacer sistemas auxiliares que me permitan hacer gateo de esos tableros es algo que la norma requiere, ¿ya? No confiamos a ciegas en el aislador, no confiamos que después de un megaterremoto el aislador va a seguir íntegro. En el papel se dice que sí. Bueno, esperemos que ocurra, veámoslo y ahí tomemos una decisión, ¿ya? Serviciabilidad y operación. En operación, hoy día específicamente se establece el nivel de deformación que va a solicitar el tablero. Pero adicionalmente aparece algo que se conoce como, o que nosotros definimos como el comentario de alerta. Da lo mismo lo que puse ahí, veamos este monito, ¿ya? Este es un tablero que diseñamos tiempo atrás, 30 metros de altura a fondo marino. Si respetamos lo que dice la 2369, que está pensando en el daño en la estructura, la 2369 nos permite deformarnos un 1,5% de la altura. Y nos dice, usted sea feliz con eso, ¿ya? Eso significa, en este caso, en particular, 45 centímetros. Díganme qué correa tolera 45 centímetros de deformación. Dígame qué junta tolera 45 centímetros de deformación. Por lo tanto, la norma, ¿qué cañería? ¿Qué ducto? La norma, ¿qué es lo que dice hoy día? Dice, este límite es para el control del daño estructural. Sin embargo, usted tiene que estar alerta que puede tener muchos otros dispositivos en cuales probablemente va a tener que limitar más las deformaciones, ¿ya? No se ponen definiciones específicas porque tendríamos que hacer un listado de cosas que quizás no conocemos, ¿ya? Muchas veces esto depende incluso del proveedor,
¿ya? Pero, de alguna forma, se pone la alerta para que cuando se esté desarrollando el proyecto, esta discusión a nivel de los desarrolladores del proyecto aparezca. ¿Ya? Grúas, cargadores. Los equipos mecánicos requieren comúnmente permanecer elásticos ante eventos severos. Esto está en el comentario. Claro, yo siempre le digo esto a los alumnos. ¿Ese cargador tiene vigas? Sí. ¿Tiene diagonales? Sí. ¿Tiene pernos? Sí. ¿Tiene columnas? Sí. ¿Es lo mismo que un edificio? No, pues, si se me echa a perder el cargador, se acabó la operación. Por lo tanto, evidentemente, a pesar de que tiene los mismos elementos estructurales, no lo puedo tratar de la misma manera que a un edificio convencional. Bueno, previo a esto, se diseñaban con R igual 5. La norma actual no permite eso. Y adicionalmente nos dice que tenemos que hacer una verificación de estabilidad de este sistema con modelos integrados. Vale decir, suelo, estructura, equipo. Y si ustedes hacen ese análisis, para los niveles de intensidad que realmente se estima van a ocurrir, van a haber muchos problemas de levantamiento y por lo tanto grampas, anclajes, etcétera, necesariamente van a aparecer o, como conversábamos la otra vez, dispositivos de disipación que de alguna forma eliminen que la energía sísmica suba al equipo particular. Con esto ya termino, no los molesto más. También les quiero hacer notar que la norma sísmica reconoció, luego de un estudio de amenaza sísmica a nivel nacional, que teníamos ciertos problemas en las estimaciones de las demandas, ¿ya? Por lo tanto, se hizo una modificación y los espectros de diseño van a ser distintos a los que históricamente hemos ocupado. Pero aquí les grafiqué, para su interés, los que en rigor deben ser los de mayor interés para ustedes. Zona 3, con suelo C. Ah, interesante. Ya no tenemos suelo 1, 2, 3 y 4. Tenemos A, B, C y D, que son los mismos suelos que tienen todas las normas hoy día en Chile. Este es el espectro que en rigor va a ser más común en diseño portuario. Suelo tipo C, zona sísmica 3. Hay un pequeño aumento de demanda. Sí, hay un pequeño aumento de demanda. No es tan sustancial, pero hay un pequeño aumento de demanda. En el caso del suelo B, que podría ser el otro caso que les toque a ustedes, prácticamente lo mismo en zona de periodos medianos flexibles, que es donde se mueven los muelles en general. En suelo tipo D, les muestro el espectro, pero la norma dice algo. Si usted tiene un suelo tipo D, tiene que hacer un estudio de amenaza sísmica y amplificación, porque claramente nosotros tenemos poca información para entregarle un buen espectro. ¿Por qué aparece ese espectro? Porque se pensó en la fábrica de mermelada. ¿Sí? Quien va a poner un galponcito porque quiere poner un puestito de algo y eso se interpreta como una estructura industrial, evidentemente no va a tener la capacidad de hacer un estudio de amenaza, ni un estudio de amplificación, ni un estudio de evacuación. Industrias importantes sí pueden pagar por eso y por lo tanto la norma lo que pide es que se haga eso. Ahí les dejo los espectros finales, pero eso da lo mismo. Comité técnico rápidamente para ser justo con ellos, que participó en la parte final, vale decir INN, Carlos Peña, de INN, Carolina Acevedo, Francisco Castro, de la DOP, Hugo Bessler, de PMI, Gregorio Aldunate, de PRW, Guillermo Montero, PRW, hoy día está estudiando un máster afuera, José Manuel González, de Visors, Camilo Lavarra, Independiente, Nelson Novoa, en ese tiempo de Moffat y Nichols, ya no, Carlos Vega de IDIEM y quien les habla. Muchas gracias.